En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Bienvenidos a celebrar la Santa Misa. Seguramente ya lo sabéis, algunos sí, otros quizá no. El Papa acaba de proclamar un año jubilar para los franciscanos con motivo del 8º centenario de la muerte de San Francisco de Asís. Entre otros sitios donde se puede ganar el jubileo están las parroquias llevadas por franciscanos, esta por lo tanto. Así que aquí en cada misa se puede ganar la indulgencia plenaria cumpliendo naturalmente las condiciones que pone la Iglesia para ganar la indulgencia. Los que estéis bien para esas condiciones, en esta misa podréis ganar la indulgencia plenaria por vosotros o por el alma de algún familiar o amigo difunto. Empezamos dando gracias a Dios y pidiendo perdón por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor, Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que gobiernas a un tiempo cielo y tierra, escucha compasivo la oración de tu pueblo y concede tu paz a nuestros días. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Isaías. El Señor me dijo: tú eres mi siervo, de quien estoy orgulloso. Y ahora habla el Señor, que desde el vientre me formó siervo suyo, para que le trajese a Jacob, para que le reuniese a Israel. Tanto me honró el Señor, y mi Dios fue mi fuerza. Es poco que seas mi siervo y restablezcas las tribus de Jacob y conviertas a los supervivientes de Israel. Te hago luz de las naciones para que mi salvación alcance hasta el confín de la tierra. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Yo esperaba con ansia al Señor. Él se inclinó y escuchó mi grito. Me puso en la boca un cántico nuevo, un himno a nuestro Dios. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Tú no quieres sacrificios ni ofrendas, y en cambio me abriste el oído. No pides sacrificio expiatorio, entonces yo digo, aquí estoy. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Como está escrito en mi libro, para hacer tu voluntad. Dios mío, lo quiero y llevo tu ley en las entrañas. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. He proclamado tu salvación ante la gran asamblea. No he cerrado los labios, Señor, tú lo sabes. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Comienzo de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Yo, Pablo, llamado a ser apóstol de Cristo Jesús por designio de Dios, y Sóstenes, nuestro hermano, escribimos a la Iglesia de Dios en Corinto, a los consagrados por Cristo Jesús,
a los santos que Él llamó y a todos los demás que en cualquier lugar invocan el nombre de Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. La gracia y la paz de parte de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo sean con vosotros. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al ver Juan a Jesús que venía hacia él, exclamó: Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: Tras de mí viene un hombre que está por delante de mí porque existía antes que yo. Yo no lo conocía, pero he salido a bautizar con agua para que sea manifestado a Israel. Y Juan dio testimonio diciendo: He contemplado al Espíritu que bajaba del cielo como una paloma y se posó sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: Aquel sobre quien veas bajar el Espíritu y posarse sobre él, ese es el que ha de bautizar con Espíritu Santo. Y yo lo he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Estamos empezando el ciclo A del tiempo ordinario y estos domingos y los días de diario nos está presentando la palabra de Dios, los primeros pasos de Jesús en su vida pública, por ejemplo, la elección de los apóstoles. Y hoy aparece esta presentación que hace San Juan Bautista de él, que es tan importante que la Iglesia ha seleccionado esta frase y la repetimos en todas las misas. Es una especie de presentación de Cristo. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bien. ¿Y por qué el que quita el pecado del mundo? Podía haber dicho: Este es el Cordero de Dios, o Jesucristo, o quien fuera, que quita el hambre en el mundo. Podía haberlo dicho, que quita el hambre. ¿Es que acaso no es importante quitar el hambre en el mundo? Y si preguntamos, no ya a la gente, a los católicos, y ni siquiera a los católicos, sino a los católicos practicantes, a los católicos de misa diaria, ya, yendo ahí a apretar el limón. ¿Qué es mejor? ¿Quitar el pecado del mundo o quitar el hambre en el mundo? Seguramente la inmensa mayoría de los católicos practicantes de misa diaria dirían: hombre, quitar el hambre en el mundo, por supuesto. O este es el Cordero de Dios que quita las guerras. Madre mía, la cosa tan espantosa que son las guerras, cosa tan terrible que son las guerras. ¿Y por qué quitar el pecado del mundo? Seguramente recordaréis, yo creo que nos toca verlo dentro de un par de semanas, las tentaciones de Jesús en el desierto. Una de ellas, el demonio le dice: si tú eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en panes. O sea, quita el hambre del mundo, ¿no? Tampoco es que te alimentes solo de pan, pero bueno, ya tienes pan, gratis. Las piedras en panes, imagínate, determinados sitios, ¿no? Yo pienso en la tierra de mi padre, en Ávila, con la de piedras que hay. Madre mía, cantidad de panaderías que va a surtir con las piedras de Ávila. Seguro que se alimenta España entera y parte del mundo. ¿Qué contesta Jesús? No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Tenemos un problema. Ese problema se llama que ya no tenemos fe. Ese es el problema. Estamos materializados. Es el ambiente, es decir, es como cuando hay la gripe, te contagias de la gripe. Vale, pero ese es el problema.
consideramos que somos solo materia y que por lo tanto lo que hay que hacer es alimentar al animal. ¿Qué necesita el animal? El perro, el caballo, el gato, la vaca. ¿Qué necesita? Comer, dormir, sexo. Hombre, el animal no sé si necesita diversión, nosotros sí. Bueno, diversión. Está bien, yo creo que nadie dice que no tengamos que comer o dormir. Bueno, pero es que ese es un concepto del hombre parcial, limitado. Y esta es una conversión que tenemos que hacer. Por eso, cuando Jesús viene a quitar el pecado del mundo, decimos, pues vaya rollo, vaya aburrimiento. Podría haber venido a acabar con el hambre, con la enfermedad, con el cáncer, con la guerra. Eso sí que es útil. ¿Es que no piensa así mucha gente, por ejemplo, de las monjas de clausura? ¿Y para qué sirven? Dicen algunos. Hay metidas todo el día, todavía dicen. Las otras de vida activa pues están trabajando donde sea, dando clases en los hospitales. Bueno, ya no hay monjas en los hospitales, por lo menos que en España, porque ya no hay monjas casi en ningún sitio. Pero bueno, todavía hacen algo útil. ¿Y rezar? ¿Rezar no es útil? Tenemos un problema. Tenemos un problema. Hemos perdido la fe. Y no es que la gente haya perdido la fe o los católicos bautizados, Benedicto XVI decía los paganos bautizados. No, nosotros hemos perdido la fe. Y no consideramos el alma, no consideramos la vida eterna. No nos damos cuenta de que al final esta vida pasa. Morirás a los 100 años, o morirás a los 50, o morirás en un accidente de tráfico, pero al final todo pasa. Hay vida eterna. Y el que se salva, sabe. Y el que no, pues no sabe nada. Y por eso Jesús viene a quitar el pecado. Porque además, ¿por qué hay hambre? ¿Por qué hay guerra? ¿No es a causa del pecado? ¿No es a causa del pecado de la ambición, por ejemplo? Que hay luchas entre países porque quieres quedarte con el terreno del otro o con las riquezas materiales del otro, con los recursos. ¿No es esa la causa? ¿No es el pecado lo que lleva a la violencia, a la venganza, al egoísmo? Es el pecado que tiene muchos rostros. Curando el pecado, has acabado con el hambre, porque hay de sobra para compartir, de sobra. Pero el problema es que hay pecado. Tenemos que creer en lo que Jesús nos enseña. Y si Él viene a quitar el pecado, es porque eso, estar sin pecado, es lo mejor para nosotros. Por supuesto, en la vida eterna, porque si no, no iremos al cielo. Pero es también lo mejor para nosotros, aquí en la tierra. Estoy estos días haciendo una meditación cuando hago la homilía sobre la vocación. ¿Por qué? Porque estos primeros días del ciclo, el tiempo ordinario, como os he dicho, la Iglesia propone en los evangelios el ejemplo de los apóstoles, cuando el Señor llama a Pedro, a Andrés, a Santiago, a Juan: eras pescador, te voy a hacer pescador de hombres. Cuando yo tenía 17 años, tuve mis dudas sobre la vocación. Quise ser cura desde los 10 años. Pero en esa edad de la adolescencia tuve mis dudas. Bueno, y recuerdo que le pregunté al sacerdote del colegio donde estudiaba: padre, yo ya le había dicho que quería ser sacerdote, pero bueno, en ese momento le pregunté, le consulté, le dije: mire, yo estoy con dudas, me atrae mucho la medicina, ayudar a la gente, quitar el dolor, el sufrimiento. Considero que la medicina es una profesión espectacular. Mi respeto por los médicos ha sido
siempre total. Hoy comprendo que yo no podía ser médico porque veo una gota de sangre y me desmayo. Pero bueno, en aquella época o no tenía ese problema porque ha ido a peor o no lo conocía que lo tenía. Y el sacerdote, con mucha inteligencia, me dijo: a ver, si tú das de comer un día a una persona, le has cambiado, satisfecho el hambre por un día, por unas horas. Si tú curas una enfermedad, si es que puedes curarla, porque tampoco los médicos tienen una varita mágica, bueno, pues has resuelto un problema. ¿No va a tener más enfermedades? ¿No va a tener más hambre? Si tú sacas a una persona de la droga, ¿es que no va a tener otro problema? Si tú ayudas a que una persona se encuentre con Dios, esa persona va a estar sana, incluso físicamente. No va a tener la droga, no va a tener el alcohol, no va a tener la adicción al sexo. ¿Qué es más útil? ¿Qué es más útil? ¿Que Jesús quitara el pecado del mundo o que convirtiera las piedras en panes? ¿Es que no nos amaba? Nos amaba, nos ama. Y no quiso convertir las piedras en panes, quiso quitar el pecado del mundo. Más tarde, cuando me di cuenta de lo que era la Eucaristía, solo eso, imaginaos todo lo demás, por ejemplo, la confesión. Cuando me di cuenta de lo que era la Eucaristía, es algo que naturalmente solo un sacerdote puede experimentar. Y es indescriptible que un pedazo de pan se transforme en Cristo y que tú no veas con los ojos de tu cara, pero veas con los ojos de tu alma que eso es de verdad Cristo, y que tú comulgues y sientas a Cristo. Con razón, dice el Señor, el que come mi carne y bebe mi sangre no tendrá jamás hambre. Y mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. ¿Qué es mejor? Tenemos que aprender a ver las cosas de otra manera, a ver las cosas con los ojos de Dios, a dejar de considerarnos solo como animales, que lo somos, con algunos más animales que otros, pero bueno, lo somos, para empezar a considerarnos como animales con alma. Tenemos cuerpo y hay que cuidarle, pero tenemos alma. Y es del pecado de donde procede todo el daño que los hombres sufren, que sufrimos y que hacemos sufrir. Y por eso tenemos que considerar a las monjas de clausura que rezan como las más útiles. Y tenemos que considerar al sacerdote, si intenta ser un buen sacerdote, como aquel que está continuando la labor de Cristo de quitar el pecado del mundo, de enseñar a distinguir el bien del mal cuando enseña correctamente, de dar pan al que no tiene, no solamente por las cáritas que funcionan magníficamente en las parroquias, sino que da el pan de la Eucaristía, que es el verdadero consuelo, aquel que nos dice, que nos grita: ven a mí tú que estás cansado y agobiado, que yo te aliviaré. Hace falta una conversión para darle gracias a Dios que vino a quitar el pecado del mundo, y para pedirle al Señor que mande obreros a su mies, porque están como ovejas sin pastor. Que así sea. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre,
y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Presentamos nuestras súplicas al Señor y pedimos por la Iglesia, por el Papa, por sus intenciones. Con esta oración ya cumplimos uno de los requisitos para la indulgencia plenaria. Roguemos al Señor por la paz en Ucrania, por la paz en Venezuela, para que liberen a todos los presos políticos, por la situación en Cuba, en Nicaragua, por los cristianos perseguidos por los musulmanes en África. Roguemos al Señor por los enfermos, los emigrantes, los que viven solos. Roguemos al Señor. No dejéis nunca de rezar por las personas que os han ayudado o que os ayudan en la vida. El agradecimiento nos ennoblece. Tampoco hay que dejar de rezar por los enemigos, nos lo pidió el Señor. Y por todos los que piden que recemos por ellos, roguemos al Señor. Acoge, Dios Todopoderoso, las súplicas de tu pueblo que confía en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Bendito seas, Señor, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orad para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos ese sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Concédenos, Señor, participar dignamente en estos sacramentos, pues cada vez que se celebra el memorial del sacrificio de Cristo, se realiza la obra de nuestra redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, el cual, compadecido del extravío de los hombres, quiso nacer de la Virgen. Sufriendo la cruz, nos libró de eterna muerte y resucitando de entre los muertos, nos dio vida eterna. Por eso, con los ángeles y arcángeles, tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones
con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor. Una pausa. ¿Os dais cuenta de lo que acaba de ocurrir? Un milagro. Cuerpo entregado, sangre derramada. En cada Eucaristía hay un milagro. Es la renovación incruenta del sacrificio de Cristo en la cruz. No hay nada mayor que esto. No hay nada más útil. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa León, con nuestro obispo José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de Nilo, Miguel José, María Lourdes, Juan Pablo, Felipe Juan José, Óscar, Dolores Guadalupe, Mariano, Delfino, Olivia, Ángel y los difuntos de la familia de Las Peñas. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria
por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de agradecimiento al Dios que ha derramado su sangre y que ha mandado a su Hijo para que salvara de nuestros pecados, le decimos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Daos unos a otros la paz. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma, pero como ahora no puedo comulgar, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me aparte de ti. Amén. Oremos. Derrama, Señor, en nosotros tu espíritu de caridad, para que hagas vivir concordes en el amor a quienes has saciado con el mismo pan del cielo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Quiero felicitar y unirme a ellos, a Erika y Delfino, que hoy cumplen 20 años de matrimonio, para que el Señor les dé muchísimos años más juntos, por ellos y por toda su familia. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Le pedimos a nuestra Madre que cuide de nosotros, de nuestras familias y de nuestra patria. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura, esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre.
oh clementísima, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. San Francisco de Asís, ruega por nosotros.